Una sombra se movía silenciosa por el bosque de Eolin. Una sombra envuelta en tinieblas. Un espectro que no dejaba más rastro que una estela vaporosa que se desvanecía como el humo de una pipa después de una calada. Cobijado por el abrigo de una noche de invierno excepcionalmente cálida, Anduin aguardaba en sepulcral silencio el primero de los 3 momentos, cuidando que su propia respiración no contaminase el nocturno escenario acústico. La luna brillaba con vigor y arrancaba destellos plateados a los largos mechones de cabello rubio que escapaban de la capucha de su túnica negra. A lo lejos, a través de los sauces y pinos de troncos marchitos, entre las calavéricas ramas que formaban una red de agujas, vio a una sombra fantasmal moverse. Respiró hondo. Trató de no perder la calma. Se había preparado durante tanto tiempo que fracasar suponía un resultado más horrible que la propia muerte, por lo menos para él. Con toda la seguridad que uno puede tener antes de enfrentarse a un ser como aquel, Anduin conjuró un hechizo de protección alrededor de su báculo, sacó la espada de su vaina y rezó. No era creyente, pero rezó, pues iba a enfrentarse a algo que no era de ese mundo. Puede que no fuera del plano de los dioses, puede que los dioses no existieran, pero era obvio que aquello no era de su mundo, ni de su plano. La sombra se desplazaba con lentitud. Anduin la seguía, a una distancia más que prudencial. Tenía que pasar desapercibido hasta que llegara el segundo momento. Sus pasos eran cautos y lentos, pero sin descuidar la distancia que le separaba de la sombra. Si desaparecía, nunca tendría otra oportunidad. Horrorizado, observó que la vegetación que dejaba atrás el espectro se tornaba pútrida. En cuestión de un instante, lo verde se volvió sucio y purulento. Un olor nauseabundo inundó sus fosas nasales. Y, de no haberse preparado premeditadamente, habría vomitado. Pero Anduin no era de los que dejan cabos sueltos. Por su parte, lamentablemente, la fauna no era más privilegiada que la flora. En su agónico caminar, se topó con varios conejos y ardillas en descomposición. Por la forma en la que sus cuerpos se retorcían, parecía que formulaban una pregunta: ¿por qué? Era como si aquella criatura succionara la vida de todo lo que se cruzaba a su paso. Según avanzaba, el escenario se hacía más sórdido. Las ramas de los árboles se desprendían de su tronco y antes de chocar contra el suelo, se desvanecían en un cúmulo de polvo gris ceniza. Anduin, habitual hombre sin fallos, cometió el error de acercarse demasiado al espectro y pagó el precio con sangre y carne. Su mano perdió parte de la carne que la cobijaba y el hueso asomó. Pero estaba preparado. Desde hace mucho tiempo, Anduin ya no sentía dolor. Con cautela retrocedió y volvió a poner distancia. Había estado muy cerca de no llegar al segundo momento. Después de 1 hora caminando entre los restos de un bosque muerto, un lugar que jamás podría volver a ser recordado como el brillante y vivaz bosque de Eolin, Anduin llegó a un claro. La luna alumbraba la hierba grisácea, rodeada por un grupo de piedras bajas. En el centro, un manto de tinieblas casi efervescentes esperaba inmóvil. El segundo momento había concluido. Ahora le tocaba decidir el final del último acto. La sombra se volvió hacia Anduin. Al ver su rostro, o más bien, lo que quedaba de él, su corazón comenzó a galopar desbocado, amenazando con abandonar su pecho en una de sus embestidas. Los búhos ya no cantaban, ya no se escuchaban las cigarras, ni a los jilgueros. Incluso el susurrar de los arroyos había desaparecido. «Eres tú», siseó la sombra, con una voz que se difuminaba y ampliaba como el eco en las montañas. Su preparación, su arduo entrenamiento, su poder, su determinación, todo se derrumbó. Todo se vino abajo, al ver la forma que había adoptado la sombra.
Un frío se apoderó del cuerpo de Anduin. Sus piernas flaquearon y se sumió en una frenética tiritona. No estaba preparado para eso. No podía volverla a ver. Sus labios estaban a punto de rozarse. Anduin estaba a unos centímetros de ser feliz. Una sensación de euforia recorría cada hueso, cartílago y músculo de su cuerpo. Esa extraña y olvidada sensación fue lo que le devolvió la realidad. Desde hace mucho tiempo, Anduin no era feliz y no podía serlo. La muerte le arrebató lo que más quiso y él, en consecuencia, cegó la vida de todos aquellos que le robaron su luz. De todos menos uno. Solo quedaba un culpable por pagar. Los hechos sucedieron una tarde de primavera. Un espacio temporal misteriosamente idéntico al que ahora mismo se encontraba. Anduin recobró la conciencia. Sabía lo que tenía que hacer. Debía sellar el tercer momento. Cuando quedaba un último milímetro para besar los labios de Tristana, su Tristana, Anduin realizó un rápido y sutil movimiento e incrustó el filo de su espada en el corazón de la que una vez fue su amada. Un suspiro de dolor escapó de los carnosos labios de Tristana. Sus ojos se abrieron como dos grandes discos de luz. Su aliento frutal exhaló una última bocanada. La artificial escena jovial de la primavera se evaporó, deconstruyéndose en pinceladas de color negro y verde oscuro. Tristana se derretía entre sus brazos. Su cuerpo se desvanecía como el denso humo que abandona el interior de un caldero hirviendo. «Te arrepentirás», balbuceó la sombra en un estremecedor estertor. Anduin recobró parte de su firmeza y la venganza le proporcionó una sensación vivificante, similar a la felicidad. «Tenías que pagar el precio por haberme condenado a una muerte en vida», dijo. Y algo le contestó. La vida sin muerte no es vida. Recuérdalo, Anduin. La luz no brilla si no hay sombras con las que compararla. Así fue como Anduin, la única luz, dio muerte a la muerte. Desde aquella nefasta noche, nuestros cuerpos envejecen sin llegar a sucumbir a los efectos del tiempo. Nuestras mentes se marchitan sin encontrar el consuelo de cerrar el telón de nuestra obra. Nos convertimos en polvo y aún así seguimos atrapados en el mundo de los vivos. Dice que solo Anduin puede arrebatarte la vida, que heredó el poder de la muerte. Sin embargo, yo no lo creo. Nadie puede corroborarlo, pues nadie le ha vuelto a ver. Sin embargo, nuestro tormento es ligero comparado con el suyo, pues no lo hemos elegido. Anduin, en cambio, sabe que podría haber sido feliz. Si hubiese besado sus labios, se habría reunido con ella.